redactorazo de lujo y ya me voy al encuentro de Roberto Feletti. Hay mucho para hablar en esta noche. Roberto, gracias por venir, ¿eh? No, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Porque es muy importante seguir clarificando y dar, bueno, la lucha que ustedes están empeñados en dar y seguir dándola, ¿no? Coincido en lo que usted dijo hoy a la tarde y no me queda ninguna duda que buscan por todas maneras un ataque especulativo y algunos sectores generar una idea de hiperinflación, ¿no? Sí, nosotros, que es lo que yo llevo al ministro Culfas y después, por supuesto, se le transmite al presidente y es lo que el presidente se pone al frente de esta pelea, es miércoles, jueves, viernes, sobre todo el jueves, nosotros recibimos una alerta de precios de supermercados todos los días diaria de 900 productos. Cuando eso en un solo día aumenta el 2,4%, eso es una alerta enorme. Claro. Porque habíamos llegado a un acuerdo, se acordó, el 8 de marzo sabemos que hay movimiento de precios porque es el pacto de cuidados, más los que están por fuera de precios cuidados, hay una pauta de movimiento. Bueno, la semana anterior a la semana esta última que pasó, más o menos se habían cumplido las pautas. Ahora, la aceleración de los últimos 3 días de la semana pasada es lo que determina la convocatoria que nosotros hacemos el lunes con el ministro Culfas, es lo que determina las inspecciones cuyos resultados leí hoy, claro, y nombré los productos más afectados, un aumento promedio del 14,5%. Eso es especulación pura. ¿En qué producto se dio eso? Por ejemplo? Yo no quiero volver a mencionar la lista, no la tengo acá. No, bueno, los leí, pero se da en general en todos los productos alimenticios. Claro. Con un promedio del 14,5%, con un incumplimiento del 39% de la pauta acordada. Ah. Digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque yo puedo entender que una empresa me dice, mirá, tuvo un problema de costo, el girasol se fue, está pasando, viene a la secretaría, pregunta y pide una pauta distinta. Y la consideraremos. Ahora, de golpe, y porque sí, y además, otro tema que pasó es que los supermercados que venían frenando esas listas de precios las dejaron correr. ¿Hubo amenazas de desabastecimiento por parte de alguna empresa hacia los supermercadistas? Hubo amenazas, Molinos y La Serenísima. Lo digo porque esto pasó y lo dicen los supermercadistas. Lo dijeron en la Secretaría. Bueno, esto es grave. Dijeron, bueno, si no dejas correr la lista, claro, si no dejas correr la lista de precios, no vamos a entregar mercadería. Bueno, eso es grave porque eso está buscando otro matiz, porque no son empresas que están perdiendo hoy en ganancias. Pero no. Pero eso es lo que cuando yo hablé hoy del caso Molineros, ni que hablar de del sector agropecuario, ¿por qué tiene que desatarse especulación sin discutir con el gobierno medidas, sin hacer? Porque también quiero poner a los empresarios que acuerdan, digo, nosotros creo que vamos a llegar a la lista de precios cuidados bien el 7 de abril, vamos a llegar bien a la canasta de proximidad el 7 de abril, hay empresarios que acuerdan. Ahora, digo, hace un acuerdo con los panaderos. Bueno, vamos a poner el rango de pan 2.20, 2.70, el kilo de pan. ¿Por qué hay panaderías que pagan más de alquiler? Reconozcamos diferencial de costo. La bolsa de 25 kilos de harina va a estar en 1.300 pesos, la harina industrial que usan para el pan. Acordamos 100 molineros, 100 panaderos, fenómeno. Viene la guerra, se dispara la bolsa de harina a 2.000 pesos, ¡pum!, el pan a 300 pesos. El gobierno va a hacer un esfuerzo enorme. Hay una corrección de retenciones, va a armar un fideicomiso, que es un esfuerzo enorme, se van a invertir 350 millones de dólares, ¿para qué? Para asegurar que el trigo esté en 25.000 pesos en todo el país, la tonelada, que había llegado a 40, ahora bajó. Bueno, van a recibir ahora la bolsa de harina industrial a 1.150 pesos. ¿Qué dice el presidente de la Federación Panadera? Pero eso no nos sirve. ¿Cómo no nos sirve? Vinieron, discutieron. Los molineros decían no tengo trigo, y tenían 1.100.000 toneladas acopiadas. ¿Por qué pasan estas cosas? Digo, y ahora que ponemos el fideicomiso, dicen, y bueno, pero hay que ver. Entonces, ¿qué es? Quiero hacer lo que quiero. Está clarísimo que ahí hay la búsqueda quiero hacer de lo que quiero. Y bueno, el aumento de los empresarios, ¿por qué ocurrió? Claro. ¿Por qué? Digo, ¿por qué ocurre en 3 días de golpe una disparada de precios
que cuando uno lo llama empiezan las dudas, no fui Que yo. además, Ahora están diciendo no sé, quién sabe. No hubo una respuesta cuando ustedes les consultaron, no le dieron una justificación de por qué habían disparado los precios. No. Salvo una empresa, AGD, que correctamente dijo, en la mayonesa nosotros tenemos problemas con el aceite de uso industrial, y eso es algo que tenemos que revisar porque se le había aumentado mucho. Digo, en el trigo ahora el gobierno va a hacer un esfuerzo. Yo personalmente creo, y lo voy a aplicar la medida, creo que va a ser insuficiente, que el proceso de la guerra va a seguir, que el precio internacional se va a mantener alto, que no se pueden convalidar ganancias extraordinarias que son un efecto riqueza en trigo, maíz y girasol. Ucrania es la principal exportadora de girasol. Va a haber problemas con el girasol. Digo, no se puede sostener que yo tengo un 50% de revalorización de mis stocks en dólares que impactan en el precio del pan y digo, bueno, yo lo que no puedo entender es por qué el sector empresarial, sea agropecuario, sea comercializador, sea productor alimenticio, no puede en estos momentos sentarse en una mesa de concertación y entender la gravedad que vive el mundo y la gravedad que vive el país. Y como se señalaba acá, lo señalaba David, la mejora en la economía en general. Claro. Bueno, porque ahí tienen ¿Por qué no otro podemos objetivo? apuntalar eso? Porque ahí tienen otro objetivo. Tienen un objetivo político, ideológico, de desgaste del gobierno y de cero solidaridad con la mesa de los argentinos. Está claro. Ver. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, porque acá, a usted les consta, porque escucha la mañana la radio, empezamos a hacer una actitud militante. Hay que también a todos los argentinos decirle, hay que controlar con una actitud militante. La app de Precios Cuidados, ¿se sigue? Sí, sigue funcionando. Bueno, ahí está. Ahí está. La app de Precios Cuidados, el ciudadano lo tiene que tener y controlar con la app de Precios Cuidados. Sigue funcionando. A ver, yo quiero explicar bien la política de la Secretaría, porque si no después uno es responsable de toda la inflación. Claro, no es usted el secretario de lucha contra la inflación. No. Es importante yo dije, eso yo quiero aclararlo, digo, claro. El equipo económico está trabajando muy bien, yo no tengo nada, digo, es que el Banco Central acumule reservas, por suerte hay superávit comercial, esperemos que haya muchos dólares atesorados en el Banco Central, que crean estabilidad cambiaria, que el Ministerio de Economía trabaje macroeconómicamente para alinear tasa de interés, precios con tipo de cambio, con dólar, que funcione en una franja, eso crea mucha previsibilidad, elimina volatilidad. Los ministerios de producción y de agricultura aumenten la oferta. Ahora, nuestra Secretaría es microeconomía y en este momento está focalizada en asegurar canastas. Claro. Porque hemos visto lo que pasa en la guerra, hemos visto la disparada de precios, asegurar canastas alimenticias. Cómo habernos ocupado de la mesa de alquileres, ir buscando una solución. Son dos temas claves. Vivienda y alimentos. Total. Esas canastas es la que se vulneraron o se pretendieron vulnerar estos últimos 3 días que pasaron. Y para ir entonces clarificando, se retrotraen precios al 10 de marzo. Exactamente, que es donde estaba pauta y dentro de la pauta de aumento. Si algún precio fue por arriba de la pauta de aumento, se lo retrotraerá más. Pero la pauta de aumento era 2% para la canasta de precios cuidados, y entre 2,5 y 3,5 el resto de los productos. Y a partir de hoy, lo que usted anunció esta tarde, ¿qué es? Y explíqueselo. Esto es una respuesta, nosotros hemos visto, y no culpa a lo mejor de los almaceneros, no quiero que quede claro esto, porque alguien dice, no, incluso yo recogí la inquietud, sobre todo los supermercados chinos, mucha diferencia de precios que no se estaba dando entre la canasta, entre los comercios de proximidad y los supermercados. Siempre hay una diferencia de 40 a 50%, pero la diferencia es enorme hoy. Entonces, ahí hay que intervenir con una canasta de proximidad para que le llegue al consumidor. Se estableció una metodología, se acordó con mayoristas, se discutió un margen, porque ellos tienen que tener un margen diferencial, y bueno, la semana que viene, esos 60 productos que queremos que estén en todo el país, con un precio uniforme, acordar con los comercios de proximidad. También, por ejemplo, los supermercados chinos los pedían, porque Precios Cuidados es un llamador. Y ellos reclamaban tener la señal. ¿Y lo van a tener los supermercados chinos? Confío en que ellos, si cumplen... Porque los supermercados chinos siempre prometen, pero después nunca cumplen. Bueno, si cumplen con la pauta de precios que vamos a fijar, que por supuesto es diferente de los supermercados, pero en un rango más razonable, por supuesto que sí. Porque a ellos los ayuda también. Pero por supuesto que los ayuda. Y son los negocios de cercanía. Juan.
¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Hola, Juan. La primera consulta respecto de la ley de góndolas. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que falta para empezar a verla a diario en los supermercados? Y después, respecto de los aumentos, se da particularmente posteriormente a la declaración del presidente respecto de la guerra contra la inflación. ¿Fue un error desde lo comunicacional anticipar con tantos días que se venía una guerra, una batería de medidas respecto a la inflación? No, dos cosas. A ver, primero, la ley de góndolas, una cosa que nos está faltando es asegurar el capital de trabajo de las empresas medianas. Por ejemplo, en el programa Precios Cuidados, ¿sí?, de 154 empresas que participan, cerca de 40 son medianas. O sea que ya ahí hemos logrado subir a la góndola y hay más que se quieren subir. Ahora, hay un problema de capital de trabajo. Si los supermercados le pagan a más de 60 días, esas empresas tienen dificultades, claro, porque tienen que pagar los sueldos a 30, pagar la mercadería de contado. Ahí hay una discusión que estamos teniendo hoy con los supermercados. Y la otra, y ahí sí vamos nuevamente a reunir el Consejo Federal de Comercio Interior, es muy importante que las provincias colaboren porque ellos tienen más empresas productoras medianas de alimentos que pueden subirse a góndola incluso en las cadenas regionales. Bueno, lo estamos viendo ahora, estamos viendo subiendo todos los días, estamos trayendo ejemplos, La Rioja, La Pampa, pero por Marcos supuesto. Paz con la leche a 58.8, lo mostramos el lunes, esta noche va a estar el intendente Carmen de Areco, Ensenada Mario Seco abriendo un mercado de proximidad. Yo lo mencioné en la conferencia de prensa, el trabajo de Mario Seco. Nosotros, del mismo modo que tenemos que llegar con esta canasta de proximidad, en febrero, el 41% de la variación del índice lo dieron las verduras, el rubro verduras. Y ahí hay un poco de estacionalidad, pero también me parece que hay que tener, y creo que lo que hace Mario Seco es correcto, los mercados concentradores, bajar flete, mejorar la capacidad de comercialización de los productores. Ahora, también es cierto que en el comercio de proximidad muchas veces juegan otros márgenes, hay que discutir, hay informalidad. Por eso yo fui un impulsor por ejemplo, en el trigo, maíz y girasol de retenciones, porque el derecho a exportación es uniforme, desacopla mucho mejor. Ahora vamos a trabajarlo el fideicomiso del trigo, pero sigo creyendo en eso. Y fijémonos y tengamos en cuenta que maíz ha quedado afuera. Y maíz, yo junté el otro día a la industria avícola y a los productores de huevos, que más allá que tuvieron el problema de la muerte de cabecinas ponedoras en el verano, la tonelada de maíz que pagaban 21.000 pesos, que sirve para el alimento de los pollos, en diciembre está en 33.000 pesos. Y eso impacta y estamos discutiendo cómo ordenamos el precio de los huevos. Pero también hay que asegurarle otro costo en la producción, en el alimento balanceado. Si no, si se exporta todo... No, no se puede. Digo, aparte no hay que leer que el mundo habla de crisis alimentaria, de emergencia alimentaria. Claro. Los países europeos, Estados Unidos... Estamos viendo en España ayer que ya problema de desabastecimiento. Se habla de riesgo, claro, riesgo de emergencia alimentaria. Entonces nosotros, productores de alimentos, claro, productores de energía, tenemos que ser cuidadosos. No podemos pensar que a alguien de golpe se le revaloriza su patrimonio en 50% por un efecto internacional y está todo bien en dólares. Y ya está. ¿Y qué? Y el resto, y eso se traslada internamente, total, harina, fideos. Es lo que nosotros nos alarmamos con el ministro Culfas. Claro. Harina, fideo, pan. Porque una cosa es, bueno, la estacionalidad del tomate, vamos a intervenir, eso tiene otros... Pero harina, fideo, pan. Es lo base. Ese es un tema insolidario, porque esa es la base de una alimentación en la mesa de los argentinos. Es lo mismo que cuando los frigoríficos exportadores, y ahí estuvo, claro, muy bien Julián Domínguez, exacto, cuando nosotros mandamos la intimación, que no estaban abasteciendo, Agricultura funcionó inmediatamente, retiraron. ¿Por qué retiraron los cortes cuidados de los supermercados? ¿Por qué lo hicieron? Por amenazar, por extorsionar. Digo, eso, y la suba de precio, y la sociedad rural que no quiere que haya retención. ¿Qué es todo esto? Claro. Somos los dueños del país, hacemos lo que queremos, la gente come, no come. Bueno, el gobierno no va a permitir eso, el presidente no va a permitir pero eso está muy bien. Aparte, el gobierno tiene el poder y la ley de su lado y que hay que aplicarla, no hay que titubear. Y ahí lo que usted marcó, me acuerdo cuando vino acá, que había asumido hacía poquitos días y que marcó el diferencial que se había disparado y advirtió bueno, en ese momento octubre, se puso el congelamiento. Y bueno, y después se logró un acuerdo. Exacto. El 7 de enero se sale con un acuerdo. Bueno. No ocurrió el Rodrigazo que dijeron. Exacto. Se llegó a acordar. Ahora, ¿por qué ahora de golpe
los frigoríficos exportadores súbitamente retiran el abastecimiento de los cortes cuidados. Porque si hay una escalada quieren de hacer lo precios, que usted les digo, advirtió, que la mesa de enlace no nos puede señalar a los argentinos lo que ellos quieren que comamos todo. Señores. el descarte. Exacto, el descarte. Lo decía De Ángel y lo mostramos recién en el 2008. Exporten hasta el lomo, coman hueso los argentinos. Eso lo decían en el 2008. Bueno, pero eso no puede pasar y yo, que soy peronista, que creo en la concertación, tiene que haber una... el mundo está en una guerra, va a haber un nuevo orden internacional, hay escalada de precios en todas partes. Estados Unidos, hackeado por la propia situación de la guerra en Europa, fue a acordar con Venezuela el petróleo. Totalmente. Sí. Salió corriendo a pedir el petróleo a Venezuela. Totalmente. Digo, entonces, si nosotros no nos damos cuenta de todo esto, si nosotros no nos damos cuenta de este escenario internacional, hay que concertar. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Varias preguntas cortitas. La Agencia Nacional de Alimentos y el tema de las verduras, de la papa, el tomate y la cebolla, ¿eso está en carpeta? Está en carpeta, lo dijo el ministro Culfas, no descartamos ninguna opción. Nosotros ahora estamos construyendo esta política de canastas, algunas amparadas con fideicomisos, algunos por privados que hacen el subsidio entre el precio de exportación y el precio interno, con recursos privados. Sí, los exportadores, y otro ahora va a ser con fondos públicos en trigo y probablemente haya uno de frutas y verduras también con fondos públicos. Esos fideicomisos probablemente en algún momento haya que ponerlos efectivamente en una empresa que los administre ya en forma institucional, como hace México, como hace Brasil. Hay que hacerlo. Respecto de las retenciones, hoy en la conferencia de prensa marcabas que tu opinión era que hay que subir las retenciones a los granos. Yo lo digo y lo sostengo. Lo digo y lo sostengo porque es lo que mejor desacopla, los precios internos de los internacionales. ¿Y no se hace por una cuestión de política, de que la mesa de enlace se pone muy dura? No, a ver, esto fue una discusión en el Gabinete Económico, yo respeto a mis colegas de gabinete y por supuesto la decisión del presidente y por eso yo acompaño en este caso el tema del fideicomiso y corresponde que lo haga, si no tengo que abandonar mi lugar de secretario de Estado. Ahora, yo tengo también la necesidad de decirlo porque estamos todos los días encima de los precios y Argentina enfrenta esta crisis internacional con pocas barreras de desacople. Entonces hay un riesgo que impacte mucho en precios internos. El girasol. En el 2015 tenía 28% de alícuota de retención. Su precio en dólares subió el 40%. Hoy tiene 7% nada más. Eso impacta, eso lo dice un aceitero y dice, bueno, y si yo tengo que fabricar mayonesa, digo, eso hay que tenerlo en cuenta. Acá la gente de la MESIP me dice que hoy, por ejemplo, bajó la 250 pesos la bolsa de harina. Bueno, mejor así, quiere decir que las políticas regulatorias dan resultados. Por eso, claro que dan resultados. Ahora, también acá muchos mensajes de gente del interior que me dice, y lamentablemente los precios de cercanía no nos llegan al interior. Sí, y tiene razón. Nosotros hablamos con nuestros pares de provincia, los equipos de comercio de las provincias, y efectivamente dijeron, estamos conformes con el programa de precios cuidados, es amplio, pero no pasa de la capital de la provincia. Y bueno, pero ahí los gobernadores y los intendentes, como han hecho, tienen que empezar a algunos, movilizar, ¿no? Ahora algunos han subido producción regional, por eso yo le contestaba a Juan en la ley de góndolas la importancia que se está dando en esos lugares. Y ahora queremos, con esta canasta de cercanía, va a ser esencialmente un pedido de las provincias y esperemos poder aplicarla e implementarla bien. Ahora, Roberto, una última. Sí. Algunos economistas están planteando una inflación del 55-60% para este año. ¿Hay que resignarse a eso? Digamos, entre comillas, resignarse, ¿no? Obviamente. A ver, yo no vuelvo al tema, porque si no yo tengo la responsabilidad exclusiva de bajar la inflación y como te decía antes, hay macroeconomía pendiente. Yo creo, y lo dije cuando discutimos el acuerdo del fondo, si hay mucha acumulación de reservas en Banco Central, hay una revalorización de la moneda y eso en sí mismo baja expectativas devaluatorias y empieza a jugar bien. Y después sí, las canastas contra los monopolios, contra la acción. Ahora, la inflación puede llegar a acelerarse si los precios internacionales siguen subiendo o si los volúmenes que se exportan de productos primarios son cada vez más grandes y no tenemos existencia en el mercado interno. Ahí sí
ese es mi gran temor. Hoy, en la semana anterior tuvimos un ataque especulativo entre alimenticias, supermercados. Bueno, Eso yo es importante hoy lo expliqué, pero destacarlo, claro. contraatacamos, Claro. nos pusimos. Pero eso es importante destacarlo. Regulamos, yo creo que se va a llegar el lunes a un acuerdo. Y esperemos que se llegue a un acuerdo. Ahora, si empieza de nuevo a faltar maíz, va a ser un problema para la industria avícola y porcina. Si empieza a faltar o pasa lo del girasol, y sí vas a tener una presión inflacionaria. Roberto... Ese desacople hay que tenerlo. Si yo te digo un número, no... No, obvio. No, y además que juegan con las expectativas porque buscan eso, crear una expectativa Por eso de es importante altísima la o armonía hiper. que el Ministerio de Economía Claro. haga de tasa de interés, nivel Claro. de inflación, Sí, nivel sí. de tipo de cambio, los Obvio. armonice. Yo vuelvo a lo esto, porque frente a los ataques especulativos que hay, evidentemente, hay que tener también una actitud militante de la sociedad de no convalidar cualquier precio. Yo ¿no? confío a nosotros con el primer congelamiento y con precios cuidados, antes de esta idea de desbaratar, porque hay también una Exacto. presión para desbaratarlo, la actitud de los gobernadores y de los intendentes ha sido muy, muy constructiva. El Consejo Federal de Comercio Interior funcionó, por supuesto hay excepciones, Sí, todos obvio. sabemos, no quiero... Por supuesto. Pero nosotros ahora tenemos que volver a Y recordar rearmar que la ese app de espíritu. precios cuidados está funcionando. Funcionando ¿eh? y se va a agregar la canasta Bueno, de proximidad. Bueno, bárbaro. Que hay que bajarla en cualquier Exacto. aplicación. ¿eh? Bueno, Roberto, gracias y vamos a seguir porque esto es una militancia también que hay que Diaria. hacerlo, diaria. Diaria. Me parece muy bien. Gracias, Muchas Roberto, gracias por la invitación. Por favor, muchísimas gracias. Roberto Feletti con todas las novedades y bueno, hay que hacerlo. Los consumidores tienen que militar diariamente también. La app de precios cuidados está funcionando, se va a sumar ahora, lo acaba de decir, los de negocio de proximidad, así que a tenerlo esto en cuenta.